Voy a proceder a grabar para poder subirles la clase, ¿sí? Eh, Espero que todos se encuentren bien, que todo esté en orden en sus vidas y en su casa, ¿no? ¿Sí? Empezamos, ¿no? Para ver esto, yo quiero recordarle la normativa vigente que tenemos, ¿no? Ya lo hemos visto alguna vez, pero la normativa de estudios del régimen académico de nuestra universidad establece el reglamento del régimen académico, perdón, en su artículo 223, que la elaboración del proyecto o plan de investigación para programas de posgrado, ¿sí? La elaboración del proyecto se realizará en la asignatura o curso o equivalente previsto para el efecto. En caso de que no se haya planificado esta asignatura, se elaborará el proyecto en el último ciclo como parte de la unidad de titulación. En nuestro caso, si tenemos específicamente dos unidades para hacer esto, ¿no? Tenemos la unidad de metodología de investigación, que la estamos viendo ahora, en la cual desarrollamos nuestro plan de investigación y luego tienen la unidad de titulación, en donde ya desarrollan su proyecto de titulación. ¿Sí? El artículo 224 nos dice que la asesoría para elaboración del proyecto de investigación que él o las estudiantes contarán con la asesoría de un docente con formación y experiencia en el campo de conocimiento, ¿sí? Y la presentación del proyecto de investigación se realizará por escrito acompañado de una solicitud dirigida al director de carrera o programa, quien designará un docente con conocimiento y o experiencia sobre el tema, que podrá ser el que asesoró su elaboración para que emita el informe de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto. Sí, el informe será remitido al director de carrera o programa dentro de los 8 días laborables contados a partir de la recepción del proyecto. Eso quiere decir que si nos trasladamos a las fechas nuestras, de nuestro curso, de nuestra materia, de nuestra maestría, tendríamos que el 16 de agosto, que culmina este curso, ¿sí? Tendríamos que presentar esta solicitud dirigida al director de carrera, en donde pedimos se nos emita un informe de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto, ¿no? Con eso terminamos nuestra materia de metodología de la investigación, ¿sí? Y ustedes siguen para en septiembre con la materia de titulación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. La estructura, que yo ya les pasé un ejemplo en el chat de WhatsApp, ¿sí? Les pasé un ejemplo de un estudiante X, ¿no? Que de una cohorte anterior, en donde está estructurado primero el oficio de pertinencia y luego ya el anteproyecto o plan de investigación, ¿no? Sí, entonces tiene título, ya lo tenemos a nuestro título. Tenemos el problema de investigación, ya lo tenemos preguntas de investigación e hipótesis, ¿sí? Tenemos justificación, ya tenemos una justificación, ¿sí? Tenemos objetivos de la investigación, sí, tenemos un objetivo general y objetivos específicos, ¿sí? Y estamos hasta ahí con nuestra investigación. El marco teórico lo vamos a construir esta semana, ¿sí? Con lo cual tendríamos ya más del 50, 60, más del 60% de nuestra tesis desarrollada. Vean, nos toca simplemente la metodología, que la vamos a ver ahora en esta clase, cómo desarrollarla. El cronograma, que es una tablita sencilla en donde se verán los tiempos, ¿sí? Tengo que averiguar yo los tiempos nada más con el director de la carrera, cómo están. Correría a partir del 16 de agosto hasta, me imagino que ha de ser el mes de diciembre, ¿sí? Tendría que consultarlo, pero yo les tengo ese dato, ¿sí? Presupuesto y financiamiento y bibliografía para lo cual, y anexos al final, ¿no? Sí, entonces, si existieran estos anexos. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que construir y estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, algo muy importante para nosotros hacer la metodología es conocer el alcance de la investigación, ¿sí? Esta partecita, como siempre, es teórica al inicio de clases. Luego nos quedaremos con tal vez uno o dos estudiantes que necesiten presentar la matriz que se envió, ¿sí? O cualquiera que tenga dudas, ¿sí?
¿Qué es el alcance de investigación? Es delimitar de forma específica lo que se va a abordar. Permite tener claridad en los objetivos, ¿sí? Eh, no es lo mismo que un tipo de investigación. Una investigación tiene diferentes tipos que ahora vamos a ver, pero el alcance sí nos permite nosotros delimitar de forma específica lo que se va a abordar, ¿sí? Esto como refuerzo a lo que ustedes ya tienen, ¿no? Tienen sus objetivos, tienen su justificación, tienen su hipótesis. Este es un alcance nada más, ¿sí? El diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿sí? Existen tres tipos de alcances de los estudios, ¿no? Cuatro tipos, perdón: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿sí? ¿De qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? Primero, el estado del conocimiento sobre el problema de investigación. Ustedes ya tienen un estado previo de conocimiento. Si ustedes descargaron una cantidad de artículos, sí, los leyeron, se informaron del tema y por eso están con un anteproyecto ya planteado hasta la mitad, hasta los objetivos, sí. Entonces ustedes ya tienen una idea de esto, ¿sí? Y la perspectiva que se pretenda dar al estudio, ¿sí? Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes, ¿sí? Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído ningún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario, ¿sí? Cuando se emplean estos, cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso, ¿sí? Por eso se llama exploratorio, ¿sí? Puede ser uno de los casos de nuestras tesis, aunque no, generalmente no se da mucho en el campo tecnológico. Valor o a nivel de maestría y pregrado, ¿no? A nivel de doctorado, sí. El valor, los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo. Generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos, situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables o establece el tono de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas, ¿sí? ¿Qué es un alcance descriptivo? De un estudio de alcance descriptivo son los que buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Con los estudios descriptivos se busca especificar propiedades, características, perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que someta a un análisis, ¿sí? Únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables, sino solo hacer una mera descripción de las variables. ¿Sí? Si queremos establecer una relación entre variables, que sí lo haremos nosotros, muchos de ustedes tienen la relación entre algo y algo, hablamos de un estudio correlacional. Bueno, antes de eso, ¿cuál es el valor que tienen los estudios exploratorios? Los estudios descriptivos, así como los estudios exploratorios, sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. No describir, por eso es su nombre, descriptivo, ¿no? Describir la realidad de este fenómeno, ¿sí? La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés. Ejemplo de un estudio descriptivo: un censo nacional de población es un estudio descriptivo cuyo propósito es medir una serie de conceptos en un país y momento específico. Aspectos de la vivienda, información sobre los ocupantes, otras dimensiones que se juzguen relevantes para el censo. En este caso, el investigador elige una serie de conceptos a considerar que también se denominarán variables, los mide y los resultados le permiten describir el fenómeno de interés, la población. ¿Sí? Que hablábamos de que los estudios descriptivos lo que hacen es describir nada más un fenómeno. No buscan una relación entre las variables. Los estudios que sí buscan una relación entre las variables son los estudios correlacionales, ¿sí? Estos pretenden responder a preguntas de investigación como las siguientes. ¿Aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestáltica? ¿Sí?
Una terapia gestáltica es una terapia de tipo holístico, ¿no? Un tratamiento psicológico, ¿no? Sí. Otra pregunta sería, ¿a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto de las tareas laborales? Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación son más cosmopolitas que los campesinos que la adoptan después. Sí, entonces, cuando los estudios plantean esto, que muchas veces sí plantean nuestros estudios de tecnología, de telecomunicaciones, son de tipo correlacional. Ese tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto particular. Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de estas, después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones, las relaciones que pueden existir entre las variables, ¿sí? La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede, a ver, por acá tenemos, déjeme ver esto, nos está estorbando una. Voy a dejar de compartir. Me dan un segundito para arreglar esta diapositiva. Ya no le pude quitar eso, más bien está. Voy a buscar el original, después les hago llegar esto, ¿no? Pero dice, la utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables variadas, ¿sí? Eh, Esta es la idea de un estudio correlacional. Ejemplo uno de un estudio correlacional. Asociar el tiempo dedicado a estudiar para un examen con la calificación obtenida. Una relación entre dos variables, ¿sí? La una, el tiempo de estudio y el otro, la nota que se ha obtenido en el examen. En un grupo de estudiantes se mide cuánto dedica cada uno a prepararse para el examen y también se recaban sus calificaciones. Luego se determina si las dos variables están relacionadas, lo cual significa que una varía cuando la otra también lo hace. Esta variación puede ser directa o inversamente proporcional y generalmente responde también a una ecuación, ¿no? Sí, la correlación como puede ser positiva o negativa, directamente proporcional o inversamente proporcional. Por ejemplo, quienes estudiaron más tiempo para el examen tenderían a obtener una calificación más alta. Si es negativa, significa que sujetos con valores elevados en una variable tenderán a mostrar valores bajos en la otra variable. Sí, ejemplo 1. Ejemplo 2. Supongamos que un psicoanalista tiene como pacientes a una pareja, Ana y Luis. Puede hablar de ellos de manera individual e independiente, es decir, comentar cómo es Ana físicamente en cuanto a su personalidad, aficiones, motivaciones y cómo es Luis, o bien hablar de su relación, cómo se llevan y perciben su matrimonio, cuánto tiempo pasan diariamente juntos, ¿sí? Qué actividades comparten y otros aspectos similares. En el primer caso, la descripción es individual. Si Ana y Luis fueran las variables, los comentarios del analista serían producto de un estudio descriptivo de ambos cónyuges. Mientras que en el segundo el enfoque es relacional. El interés primordial es la relación matrimonial entre Ana y Luis. Desde luego, en un mismo estudio nos pueden interesar tanto describir los conceptos y variables de manera individual como la relación que guardan entre ellos.
¿Sí? ¿Qué podemos decir sobre la investigación correlacional? Tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Llega a darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero en realidad no sea así. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como correlación espuria. ¿En qué consisten los estudios explicativos? El último tipo de estudios, sí, los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos del establecimiento de relaciones entre conceptos. Es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, ¿sí? Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condición se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variar. Es un estudio mucho más profundo, ¿no? Sí, es un estudio de tipo de nuestras tesis, ¿no? En donde nosotros, si bien buscamos modelar a través de variables cierto fenómeno tecnológico o cierto interés tecnológico que tengamos, ¿sí? Nosotros necesitamos explicar qué está pasando en él, ¿no? Se pretende establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian, ¿sí? Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de estos, exploración, descripción, correlación o asociación. Engloban, en otras palabras, los alcances explicativos engloban a todos los otros tipos de estudios, ¿sí? Además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. Sí, en resumen, el estudio descriptivo, conocer las intenciones del electorado, ejemplo, cuántas personas van a votar por determinado candidato, correlacional con respecto al mismo tema de campaña, ¿no? ¿Qué relación tiene la intención de voto con la edad, el género o el esfuerzo propagandístico de campaña? Ejemplo, los jóvenes entre 16 y 18 años tienden en un 80% a votar por el candidato B. Y explicativo, explicar el porqué de la tendencia del voto, ¿no? Ejemplo, ¿por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por los demás? ¿Sí? Yo creo que está bastante explicado ahí, ¿sí? Aún más resumido, lo tenemos acá, ¿sí? En el alcance del estudio, el propósito de la investigación y el valor que tiene para nuestra investigación, para nuestro trabajo. Empecemos analizando esto. Exploratorio se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. ¿A qué nos ayuda esto? Nos ayuda a familiarizarnos con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa en un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. ¿Sí? Descriptivo que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis útil. ¿Para qué? Para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Correlacional. Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico, ¿no? En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Y el último, el explicativo, que es el que nosotros vamos a centrarnos y lo vamos a mencionar en nuestra metodología, ¿no? Tomando en cuenta esto, que está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables, ¿sí? Este se encuentra más estructurado que los demás alcances, de hecho implica los propósitos de estos, además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que se hace referencia, ¿no? Entonces yo creo que todos estos conceptos nos ayudan a aclarar el alcance y el tipo de estudio que estamos haciendo, que es importante mencionarlo en la metodología, ¿no? ¿Qué es la metodología? Perdón. La investigación científica es una actividad que permite obtener un conocimiento, es decir, es un proceso que mediante la aplicación del método científico formulado por Kant,
¿sí? Procura obtener información relevante y fidedigna para entender, unificar, corregir y aplicar el conocimiento, ¿sí? La metodología ejerce el papel de ordenar, se apoya en los métodos con sus caminos y estos en las técnicas como pasos para transitar por esos caminos del pensamiento a la realidad y viceversa. Un método es un camino para investigar, conocer, descubrir, ¿sí? Teóricamente la metodología es eso, ¿sí? ¿Qué es metodología? Se define de manera operacional como el estudio crítico del método o bien como una lógica particular de una disciplina, que no es lo mismo que el método, que es el procedimiento o serie de pasos que nos llevan a la obtención de conocimientos sistematizados, ¿sí? Método cualitativo, método cuantitativo o mixto, que vamos a analizar y lo vamos a enunciar en nuestro plan de investigación. Técnicas son los pasos que ayudan al método a conseguir su propósito. Por ejemplo, técnicas de investigación documental y técnicas de investigación de campo, la técnica de la encuesta, ¿sí? Instrumentos, los que apoyan a las técnicas en su objetivo. Ejemplo, ficha de observación, cuestionario de la encuesta, ¿sí? Miren, ¿cómo están relacionados los conceptos, metodología, condiciones necesarias para saber cuál es el camino idóneo? El método es el camino, las técnicas son la forma de caminar y los instrumentos, los apoyos para caminar. Bastante didáctica esta figura, ¿sí? Que tenemos acá, ¿sí? El diseño metodológico, ¿cómo se piensan conseguir los objetivos de investigación? Explicando el alcance y diseño, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué los métodos elegidos son los mejores para conseguir estos objetivos? ¿No? Entonces, esto es lo que nos piden en el diseño metodológico, en poder nosotros construir nuestra metodología. ¿Sí? El método, ¿sí? La sección se divide en dos partes cuando hablamos de método, ¿no? Primero, diseño de la investigación, especificar en qué empresas o sector se lleva a cabo la investigación, identificar cuál va a ser la población objetivo, consumidores, empresarios, trabajadores, directivos. ¿Cómo vas a llevar a cabo la investigación? Encuestas, entrevistas, examen de datos secundarios, justificar por qué es elegido este enfoque. Me da un segundito que me están timbrando acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Ya, dame un segundo. Un segundito, por favor, que los dejo, ¿sí? 2 minutos. Mil disculpas por la interrupción. Sí, tenía que atender la puerta, para serles sincero, sí, estaban buscando. Pero bueno, entonces decíamos que el método, la metodología, se divide en dos partes, el diseño de la investigación y la recogida de datos, ¿sí? La recolección de datos, ¿sí? La primera, el diseño, tenemos que especificar en dónde se lleva a cabo la investigación, ¿sí? Y luego de eso identificar cuál va a ser
la población objetivo y cómo va a llevar a cabo la investigación, ¿sí? A través de encuestas, entrevistas, exámenes de datos secundarios, justificar por qué se ha elegido ese enfoque, ¿sí? Y por el segundo, la segunda parte, la recogida de datos, explicar con detalles sobre cómo se va a recoger los datos, si se van a hacer encuestas, especificar la población, el tamaño muestral, ¿sí? Si se va a hacer experimentos, ¿sí? Si se va a hacer cualquier tipo de experimento con la finalidad de recoger datos, ¿sí? Si se hacen entrevistas, especificar cuántas se van a hacer, si se van a grabar, cómo van a analizarse posteriormente, ¿sí? Previo a estas partes, se debe incluir una introducción con la fundamentación teórica del método y explicación de por qué es el más adecuado para desarrollar nuestro estudio, ¿sí? El método, ¿sí? La metodología de investigación se debe especificar. Instrumento de estudio, población objeto y la herramienta, ¿sí? Entonces, con eso podemos nosotros plantear la metodología de investigación, ¿sí? En instrumentos de estudio mencionábamos la empresa, el medio que se va a estudiar. En la población objetivo, las audiencias, empresarios, consumidores, trabajadores directivos, ubicación espacial del estudio y por último, la herramienta que vamos a utilizar, encuestas, entrevistas, etcétera, ¿sí? Eh, el enfoque de la investigación, que es lo que nos dice acá, previo a estas partes debe incluir una introducción con fundamentación teórica del método y la explicación por qué es el más adecuado para desarrollar nuestro estudio. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la investigación? ¿Cualitativo, cuantitativo o mixto? ¿Sí? El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. El proceso es más dinámico mediante la interpretación de los hechos. Este enfoque es más bien utilizado en procesos sociales. Sí, este enfoque no es tanto el nuestro de las invenciones tecnológicas, porque nosotros somos mucho más cuantitativos, ¿no? Cuando nosotros tomamos valores, cuando ponemos fórmulas, ponemos reglas, gráficos y damos un componente numérico a esto, estamos haciendo un enfoque más bien cuantitativo, ¿no? Dejémoslo al cualitativo para las ciencias sociales. Eso no quita de que no puedan tener nuestras investigaciones un enfoque social, ¿no? Porque está muy relacionada la tecnología con la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas de este método? Las entrevistas, los grupos focales, observación, biografías e historias de vida, técnicas como la Delphi, sí, que se estudia en ciencias sociales, sí. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y en análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías, ¿sí? ¿Cuáles se utilizan las herramientas acá? Encuestas, análisis de contenido, experimentos también que nosotros tengamos. Y el enfoque mixto, los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos críticos de investigación e implican la recolección y el análisis tanto de datos cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencia producto de toda la información recabada, metainferencias y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Sí, esto nos dice Hernández Sampieri y Mendoza en su publicación del año 2008. Sí, parece importante la observación y en análisis de contenido, entrevista. Sí, quiero yo indicarles tengo un ejemplito acá que se me vino a la mente en este momento de un enfoque mixto, de una metodología mixta. Deme un segundo para buscarlo nada más, ¿sí? Y lo analizamos acá. Ya. Sí, les voy a presentar la metodología que yo le he puesto en una tesis
doctoral, ¿sí? Para que se den cuenta de cómo va esto, ¿sí? También tienen un ejemplo en el documento que les pasé de su compañero de la maestría de telecomunicaciones del año anterior, ¿sí? Les comparto. Sí, metodología, ¿no? Este proyecto, el presente proyecto de tesis doctoral, ubicado en la línea de modelamiento matemático, ¿sí? Para optimización de redes inalámbricas de área local, presenta un enfoque cualitativo-cuantitativo, o sea, mixto. Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de la investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio, ¿no? Con su respectiva referencia bibliográfica que la tengo ahí señalada. Sí, en la ruta mixta se utilizan evidencias de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias. En este sentido, el enfoque cuantitativo permite generalizar resultados a través de un diseño experimental con un patrón predecible y estructurado. ¿Sí? ¿Sí? La metodología a utilizar se estructura en las siguientes etapas. Una etapa de búsqueda bibliográfica, ¿sí? Sí, donde menciono las bases de datos y todo esto, una parte de estudio y comprensión de los temas y tecnologías relacionadas a la propuesta de tesis en relación de simulaciones y pruebas para ir perfilando los objetivos, sí, las herramientas que voy a utilizar, interpretación final de resultados y redacción del documento de tesis y una redacción y aprobación de dos artículos en revistas indexadas. Esta era particular de mi proyecto de tesis, ¿no? Doctoral, ¿sí? Acá tenemos un resumen metodológico. Bueno, eso ya no es tanto lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, lo importante acá, y lo voy a poner acá, es esto, ¿no? Lo vamos a copiar como ejemplo de metodología y lo vamos a poner en la presentación, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Mm, mm, mm. Sí, entonces ahí lo ponemos como un ejemplo. Sí, en las siguientes etapas le ponemos y así sucesivamente, ¿sí? Ya con las etapas que tenga su método de investigación. ¿Sí? Listo. Y lo guardamos acá. Entonces vamos a verlo, ¿sí? Lo vamos a ver en la presentación. Sí, lo tenemos acá, ¿no? Entonces, después del enfoque mixto, ¿sí? Ponemos un ejemplo de enfoque mixto, ¿sí? Entonces, el presente proyecto doctoral presenta un enfoque cualitativo, cuantitativo, o sea, mixto, ¿sí? Entonces le podemos poner acá metodología, para que metodología, ¿sí? Sumamos un poquito esto, ya, y esto también, para que se entienda, ¿sí? Listo, entonces queda ahí, mírenlo cómo queda, ¿sí? El ejemplo de la metodología, para que ustedes tengan. No, eso no quita que sí necesitan. Yo, más bien, en el grupo de WhatsApp estar atentos que a lo largo del día, después de esta clase, les voy a subir ahí unos dos o tres ejemplos más
de los chicos, compañeros suyos de la promoción anterior que subieron ya sus proyectos sus planes de investigación, ¿sí? Sus anteproyectos de investigación para que los sigan revisando, ¿sí? ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. Yo ya le subo la clase y le subo la presentación, ¿sí? Con la finalidad de